Comenzamos a grabar la porción de la Torah o la Parashá 53. Se titula Hasinu, oye o escucha. Vamos a comenzar entonces con la bendición. Bendito eres tú, oh Creador, Rey del universo, Creador de los cielos y la tierra, que das entendimiento y sabiduría para guardar tu ley y entenderla de todo corazón. Bendito eres tú, oh Adonai, dador de la vida, la cual tu justicia es justicia eterna y tu Torah la misma verdad. Baruch Hashem Adonai Lolam, bendito sea el nombre de nuestro Señor por siempre. Amén, di amén. Amén, di amén. Amén, amén. Amén, di amén. Bien, comenzamos con la sinopsis. Cántico de Moshe. Moshe anuncia el futuro del pueblo de Israel. Misericordia del Creador hacia el pueblo de Israel. Moshe predice que Israel se rebelará contra el Creador. El Creador se resiste a destruir a Israel. Esto queda fuera del cántico. El Creador consuela a Israel. Últimas instrucciones de Moshe. Última orden del Creador a Moshe, que ascienda al monte para observar la tierra prometida. Bien, es corto este capítulo, aunque podamos sacar mucho de aquí, pero pues viene siendo como que más de lo mismo. Intentaremos cubrir algo al final de Yom Kippur, así que para los que no saben, Yom Kippur cae el próximo Shabbat. Vemos que esta parashá comienza con un cántico, el cántico de Moshe. Este cántico dicta lo que ha hecho Israel y la misericordia del Creador sobre su pueblo. Dice el versículo 7, recuerda los días de antaño, reflexionen acerca de los años de cada generación y generación. Pregunta a tu padre y él te dirá, a tus abuelos y te explicarán. Cuando el Creador repartió la herencia de los pueblos, cuando dispersó a los descendientes de Adán, Él estableció los límites de los pueblos de acuerdo con el número de los hijos de Jacob, pues la porción del Creador es su pueblo. Miren qué grandeza, cómo debemos de recordar al Creador. Fíjense en que dice aquí, recuerden los días de antaño, o sea, cómo el Creador hizo todo, la cual es el mismo de siempre, que hizo los cielos, hizo la tierra, e hizo la humanidad. Reflexionar los años de generación en generación, o sea, lo que pasó en la generación, pues aquí está la generación de Noah, la generación de Noah, Abraham, Isaac y Jacob. Debemos de recordar y reflexionar en todas estas generaciones hasta llegar a nuestro pueblo y aprender de lo bueno y de lo malo que pasó y evitar caer en las cosas que le desagradan al Creador. Recuerda cuando repartió herencia a los pueblos y los dispersó, lo que pasó en Babel, que confundió la lengua y su entendimiento. O sea, debemos de recordar lo que ha hecho el Creador y que este no es nuestro Elohei. Debemos de reflexionar también en todas estas cosas y las que fueron pasando a nuestro pueblo. No hay más Elohei que no sea este. Debemos de reflexionar y conocer de que nosotros somos su porción y heredad dentro de todos los pueblos. Dice el 21, ellos me provocaron con un Dios que no es Dios, me hicieron enojar con sus frivolidades. Yo los provocaré con un pueblo que no es pueblo, con una nación ingrata los haré enojar. O sea, me provocaron con un Dios que no es Dios. Estos son deidades, Baal, imágenes, y adoraron. O sea, el ser humano es carne. Yo creo que este renglón del ser humano no cae aquí, porque otras veces se menciona que el ser humano cae en las cosas que hace el hombre, como nos dice Tehilim 146 del 3 al 4. Dice, no confíen en los príncipes ni en hijo de hombre, porque en ellos no hay salvación. Saldrá su espíritu y se volverá a su tierra. En aquel día aparecerán todos sus pensamientos. O sea, el ser humano es carne, así que no cae como que en las deidades de Baales. En las deidades que caen aquí son estas como las imágenes, las piedras, el yeso, la madera, ese tipo de cosas. El oro, la plata, con que se hacen las cosas también. Por eso es que se hace referencia a lo que pasó en el desierto. Esto es lo que siempre se habla del hombre o los seres humanos. Así que es importante entender que cuando se menciona, me hicieron enojar con un Dios que no es Dios. Y esto sabemos que se refiere al becerro de oro en el desierto. Así que debemos de eliminar de nuestra cabeza todo pensamiento semejante a este. Dice Shemot 20, del 4 al 5, no te harás imagen ninguna semejanza de cosa que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni las aguas debajo de la tierra.
No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy el creador, tu Elohei. Zacarías 14:9 dice, y el creador será rey sobre toda la tierra. En aquel día el creador será uno y su nombre uno. Y en aquel día no en aquellos días, dice en aquel día. Queriendo decir que el creador eliminará todos los nombres de estos Baales en un solo día. Para mí esto es bien interesante porque sabemos que el creador es nuestro único soberano rey en toda la tierra. Así que dice el 39 de este mismo capítulo, que me llama la atención también y es uno de mis favoritos. Dice, ahora ustedes pueden ver que yo soy el que soy y no hay ningún ídolo conmigo. Yo provoco la muerte y brindo la vida. Yo causo la herida y yo curo. No hay quien se libre de mi mano, porque alzo mi mano en juramento y digo, así como yo existo eternamente. O sea que no hay más nadie aquí, no hay más nada que buscar. ¿Quién detendrá al Creador? ¿Quién ayudará a Israel cuando el Creador los castigue? ¿Algún ídolo detendrá al Creador en el momento de su ira? O sea, a esto se refiere todo este texto. Cuando el Creador juzga a su pueblo, Israel, vea que el poder del enemigo progresa y no haya nadie que asista o salve a Israel, es entonces donde el Creador dirá, Israel, ¿dónde están tus ídolos? La roca en que confiaron. ¿Dónde están los ídolos cuyos comían de sus sacrificios y tomaban el vino de sus ofrendas? Pues que ellos se levanten para ayudarlos y que ellos los protejan. Vemos aquí que el Creador también tiene sentido del humor, porque Israel cayó tras ídolos, y esto se ve en una cosa increíble. Mismo Moshe dice que van a volver a caer nuevamente una vez lleguen a la tierra. O sea, esto es algo bien interesante. Dice Yeshayahu 45, del 5 al 7. Yo soy el creador, ninguno hay más. No hay dioses fuera de mí. Yo te ceñiré, aunque tú no me conociste, para que se sepa desde el nacimiento del sol y desde donde se pone que no hay más que yo. Yo soy el creador y ninguno más que yo, que formo la luz y creo las tinieblas, que hago la paz, que creo la adversidad. Yo soy el creador que hago todo esto. Este es como que prácticamente el fin de todo sermón, como se dice en Cogelet. Todo sermón es oído, o sea, teme al creador y guarda sus mandamientos, porque esto es todo en la vida del hombre. Seguimos con la ronda con Eric. Adelante, Eric. Gracias, Shalom. Esto comienza en el capítulo 32 en Devarim, y me parece cierto que aquí se dan ciertas instrucciones muy importantes, como por ejemplo dice el versículo 3, el nombre del Eterno proclamaré, dice, engrandeced a Elohim. Entonces aquí Moisés le dice al pueblo que hay que proclamar el nombre del Eterno proclamaré, y él estaba dando un ejemplo. Tenemos que recordar también que todo el libro de Deuteronomio es un discurso, ¿cierto? Y esto es un cántico que se da al final de este discurso. Nos dice también que Él es la roca, que todos sus caminos son rectos, que es leal, ¿cierto? Y los que se equivocan, los que cometen errores, son los hombres. Dice después versículo 6, así pagan al Eterno, Am Naval, le dice, un pueblo insensato o un pueblo loco, ¿cierto? Y es ignorante. Para decir ignorante, la Torá dice lo jajam, o sea, no son sabios. Es un pueblo loco y no sabio, lo jajam. Me pareció muy interesante que para decir ignorante se dice que no es sabio. Son cosas que se ven acá cuando uno empieza a mirar los interlineales y ve que el hebreo es bien, es diferente, digamos, al lenguaje que nosotros utilizamos. Y también acá en el versículo 17 quería comentar, donde dice que sacrificaron a los chedim. Allí en hebreo dice chedim, sacrificaron a los chedim y no a Dios, no a Elohim. Estos chedim, la mayoría de las versiones lo traducen como demonios, pero nosotros no creemos en los demonios como una especie de ángeles que se rebelaron, como lo cuenta el cristianismo y el mazdeísmo, ¿ya? Porque esa interpretación del cristianismo viene del mazdeísmo. En el judaísmo se cree que todos los ángeles se someten al Creador, que todos los ángeles obedecen al Dios de Israel, al Supremo.
nadie se puede rebelar contra él porque no le pueden, no, nadie puede hacerle el peso. Dios es todopoderoso, el Dios de Israel. Nadie puede levantarse contra él. Y además la Escritura lo menciona, en los Salmos menciona que los ángeles obedecen la voz de sus decretos, etcétera. Esos Chedim son ídolos de Canaán. Quiero ver un paralelo acá en el Salmo 106, versículo 37, donde dice también, se ocupa la palabra Chedim, sacrificaron a sus hijos, Salmo 106, 37, sacrificaron a sus hijos y sus hijas a los Chedim, derramaron sangre inocente, la sangre de sus hijos e hijas, a quienes sacrificaron a los ídolos de Canaán. Entonces aquí queda claro, según el contexto, que los Chedim eran los ídolos de Canaán. Y no son ángeles rebeldes. Quería explicar eso. Sigamos con la ronda, gracias. Gracias, Eric, por el aporte. Sí, de hecho, para reforzar lo que dijo nuestro hermano Eric, dice Tehillim 103, el 21, 103, 21 dice, bendecida el Creador todos sus ejércitos, sus ministros que hacen su voluntad. Así que, confirmando lo que acaba de mencionar nuestro hermano Eric, sí, definitivamente, es que todos los emisarios obedecen la voz del Creador y hacen su voluntad. Seguimos con la ronda con Ilian. Adelante, Ilian. Sí, gracias. Es bien interesante, ¿verdad?, que este cántico tiene unos detalles que ya han mencionado que son bien llamativos, ¿verdad? Dice que el Creador es perfecto, que recordemos nuestros antepasados, de dónde venimos, ¿verdad?, de dónde sale el pueblo, qué siguieron nuestros antepasados. Dice que Jacob es la heredad, Israel la heredad del Creador, y que Jacob no anduvo con más ningún Dios que no sea el Creador. O sea, no hubo ningún otro Dios extraño con él, solamente fue el Creador el que estuvo con él y lo guió. Vemos también que habla de sus caminos, dice que los caminos del Creador son rectitud y justicia. Entonces, pues eso puede dar a entender que cuando uno cumple con la Torá y uno sigue estos estatutos, estos preceptos y mandamientos, uno está practicando la justicia y la verdad. Y yo creo que, ¿verdad?, eso es lo que el Creador demanda de nosotros, que seamos personas rectas y personas que practiquemos la justicia. Y es bien interesante, ¿verdad?, ver que nuestros patriarcas, todos, tenían una conducta de justicia y de rectitud, y eso era lo que hacía que el Creador se agradara de ellos. Era, ante la vista de él, eran algo agradable ver esa conducta de rectitud. Otra cosa que vemos, lo menciono porque mucha gente a veces se pregunta, ¿por qué a las personas buenas le pasan cosas malas? Pero él era tan bueno. Pero una cosa es ser bueno y otra cosa es ser recto y justo. Y muchas veces, en la sociedad que vivimos hoy en día, la persona recta y justa no es considerada una persona buena. Dice, pero él es muy estricto o tiene un pensamiento muy que no agrada a muchos. Y es porque es una persona de rectitud. Porque no se trata de agradar a las demás personas, se trata de agradar al Creador. Llevar una vida de agrado al Creador, no a la sociedad. Y es bien importante tener en cuenta, ¿verdad?, separar estas cosas. Otra cosa que me llama la atención es que habla del celo del Creador. El Creador se pone celoso, se enfurece cuando su pueblo se va a buscar a otros dioses, conociéndolo a él, conociendo que es él el que los puede librar de cualquier mal. Van y buscan otras cosas extrañas, y eso provoca que el Creador les envíe, ¿verdad?, estas pruebas y castigos para corregir a su pueblo. Otra cosa que me llamó mucho la atención fue al final, que habla, al principio Moshe habla como que aquí está el cielo y la tierra como testigo. Obviamente la tierra, pues estaban ellos, el pueblo también como testigo, y el cielo, pues el Creador de testigo también.
de todas estas palabras que él estaba diciendo. Y pues dice que Moshe estaba acompañado de el hijo de Nun cuando recitó estas palabras y frente al pueblo, y cuando termina, pues ya el Creador le da, ¿verdad?, estas instrucciones de lo que tiene que hacer, y le explica el por qué él y Aarón, su hermano, no pudieron, ¿verdad?, entrar le vuelve a recordar el por qué no pueden entrar a la tierra. También hay una advertencia de Moshe diciendo: ustedes son rebeldes, ustedes van a desviarse. Esto es algo que ya Moshe lo sabía, pero le da esta advertencia, los aconseja de que igualmente no lo hagan. Sabemos que dentro del pueblo siempre había un remanente pequeño que seguía la Torá. Aunque la mayoría se desviara, siempre había personas justas dentro del pueblo que seguían la Torá y que no se desviaban, y a esos el Creador, a pesar de, ¿verdad?, de todos los castigos, a ese remanente siempre los protegía y los guardaba de todo mal. Un ejemplo de eso fue Daniel. Vemos que el pueblo completo fue exiliado a Babilonia y como castigo, ¿verdad?, por la desobediencia, pero a Daniel era un justo, y a Daniel el Creador lo prosperó dentro de ese castigo y lo guardó de todo mal. Entonces vemos que hay otros ejemplos también, y vemos que siempre había un remanente pequeño que se guardaba de seguir la ley, y a ese remanente el Creador siempre era fiel y lo cuidaba dentro, ¿verdad?, del castigo, de la ira que caía sobre el pueblo. Y nada, eso es lo que quería añadir. Gracias. Vamos a seguir con la ronda. Gracias, Ilian, por el aporte. Dice aquí el 46: presten atención a todas estas palabras de advertencia y enseñen a sus hijos para que cumplan todas las palabras de esta Torá. Esto no es algo vano de ustedes, en ella está la vida misma, y este es el canal a través del cual se harán meritorios a vivir mucho tiempo en la tierra en la cual se dirigen cruzando el Jordán. O sea, aquí está la vida. En otros capítulos hemos leído que se había dicho entre la bendición y la maldición, escojan entre la vida o la muerte. Entonces, aquí está hablando de que, otra vez, nuevamente, que es un repaso de lo que ya se ha dicho: escojan la vida. Aquí está la vida está en la Torá. Seguimos con la ronda con Minerva. Adelante, Minerva. Sí, shalom. Esta paracha es cortita, realmente es el cántico que realmente es un cántico que relata toda la historia del pueblo de Israel, presente, pasado y futuro. Lo más que me llamó la atención de esta paracha es como aquí en el 43, que dice que las tribus de su nación canten alabanza, puesto que él vengará la sangre de sus siervos y traerá venganza sobre sus adversarios y reconciliará a su pueblo con su tierra. O sea que primero habla de canten alabanza, y muchas veces nosotros nos olvidamos de cantar y esta canción de Moshe realmente que es un relato que nos trae a la memoria todas las cosas que ellos pasaron y que posiblemente iban a pasar. Nosotros también cantamos la Torá, tenemos que aprender a cantar la Torá. A veces la leemos todos los días, sí, pero de vez en cuando un cántico de alabanza, dice aquí, cantar alabanza, dice aquí, según los sabios, dice, hagan regocijar a su pueblo, o es un canto de regocijo con su pueblo, o es un anuncio, o también hay cánticos en que se lamentan. O sea, el cántico también representa la emoción del pueblo. También representa ese regocijo que nosotros sentimos en el cántico, representa también una victoria. También hay cánticos de lamento. Entonces, aquí lo que veo es que el cántico era de regocijo. ¿Por qué? Porque él iba a vengar la sangre de sus siervos. En otras palabras, que ellos iban a ver cómo el mismo Elohim iba a defenderlos, que iba a traer venganza sobre sus adversarios. Y finalmente el cántico era porque iba a reconciliar, dice, y reconciliará a su pueblo con su tierra. Entonces esto le trae mayormente un cántico de alabanza. Y aquí el 49 que se le dice a Moshe sobre su muerte, que en ese mismo día del cántico dice que Hashem él dice que el Eterno le habla, asciende
a la montaña de Abarim, aquí en el monte Nebo, en la tierra de Moab, frente a Jericó. Y mira la tierra de Canaán que le estoy dando a los israelitas como posesión, muere sobre la montaña con la cual estás ascendiendo. Y dice que también, y sé reunido a tu pueblo, tal como tu hermano Aarón murió sobre la montaña Or, y fue reunido a su pueblo. O sea que si vamos a ver, la muerte no es una terminación, sino más bien es un estado en que hay una reunión de pueblo. O sea, hay una esperanza, hay una segunda etapa, por decirlo así, que muchas veces vemos la muerte como una terminación o algo sumamente negativo, pero el que muere con la Torá, o el que muere siendo lleno de esa luz del Eterno, pues hay una esperanza. O sea, vamos a ser reunidos con ese pueblo, con nuestros antepasados, así mismo como él iba a reunirse con Aarón, así mismo nosotros en nuestra muerte vamos a reunirnos vamos a ver a Moshe, vamos a ver a los profetas. Es una preparación muy bonita también, y no lo vemos como una terminación, sino vemos como una transformación de otra etapa. Pues nada, eso es lo que quería compartir. Gracias. Gracias, Minerva, por el aporte. Es bien interesante eso que acabas de mencionar al final, de que sí, se lee en algunas, ¿verdad? En algunos textos, como que te reunirás con tus padres en paz, te reunirás, dormirás. Entonces, hay un relato, no me acuerdo, hay uno de los reyes, que uno de los profetas le dice, tus ojos no verán esta destrucción, para que duermas en paz, o sea, te reúnas con tu pueblo en paz. Incluso hay unos reyes también que hicieron lo malo, y el Creador dice, y te reunirás con tu pueblo. O sea que algo bien interesante, podemos sacar una deducción aquí, ¿verdad?, entre esto, pero es bastante interesante eso que acabas de mencionar. Seguimos con la ronda con Esi. Adelante, Esi. Aquí veo a Moshe dando toda la gloria al Creador, dejando claro siempre de quién es la grandeza. Entre las cosas que dice del Eterno, revela y resalta atributos del Eterno, que solo le corresponden a Él. Nos deja saber que Él es nuestra roca, que toda obra suya es perfecta, sus caminos son rectitud. Es Él en quien debemos confiar. No hay iniquidad en Él, y Él es justo y recto. Moshe dejando caer todo el peso de la culpabilidad al pueblo por torcido y perverso, y les reclama que luego de todo lo que el Eterno ha hecho por ellos, el pueblo le ha pagado mal. Hace un llamado para que el pueblo reflexione sobre las grandezas que él ha hecho por su pueblo desde los tiempos antiguos. También el 32:11 hace una comparación. Dice que como el águila cuida a sus crías, de esa manera el Eterno cuida de su pueblo. Y hay un dato curioso, es que el águila cuida su nido día y noche sin descanso. Sin importar las condiciones del tiempo, se mantiene firme en el cuidado de sus hijos. Bueno, y la parte 2 la dejo para después. Hasta ahí mi intervención. Gracias, Esi, por el aporte. Seguimos con la ronda con Yolanda. Adelante, Yolanda. Sí, Shalom. Era muy interesante esta parashá, acerca de que es el cántico que Moshe le enseñó a su pueblo, y es muy importante entender que este cántico es un testigo para el pueblo, para que todo el pueblo de Israel aprendiera. Y en ese momento es interesante que todavía no ha pasado tantas cosas, que posteriormente, cuando leemos el libro de los reyes, el libro de las crónicas, y vemos todo el sufrimiento y todo lo que pasó, y posteriormente el exilio, pues entonces es interesante que Moshe está a través de este cántico prácticamente haciendo una profecía futura acerca de todas las cosas difíciles por las que va a estar pasando el pueblo. Y es interesante que este cántico dice que es un testigo contra él, y es un testigo que debían aprender de padres a hijos. Dice que deberían haberse escrito y ser cantado por todo, enseñado a cada uno de los hijos. Y en Devarim 31:19 dice así: escribíos este cántico y enséñalo a los hijos de Israel, ponle en la boca de ellos para que me sea testigo. Y es interesante que el 20 dice así: me enojarán e invalidarán mi pacto, y les vendrán males y angustias. Cuando nosotros leemos estas palabras y nos preguntamos, bueno, ¿y qué es ese pacto que ellos iban a invalidar? Porque está hablando en futuro, invalidarán el pacto. El propio Moshe
había sido testigo de muchas rebeliones en el pueblo y realmente iban a venir momentos aún peores que esto. En Éxodo o Shemot 24:7 nos dice la Torá que tomó el rollo del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo: haremos todas las cosas que Adonai ha dicho y obedeceremos. Y en el Salmo o Tejilín 78:10 dice que no guardaron el pacto de Elohim ni andaron en su ley. Es decir, que el pacto que ellos invalidaron no es más que la obediencia que habían prometido a la Torá para poner por obra todos los mandamientos que el Eterno le había mandado. Oseas, en el capítulo 8, versículo 1, dice así: pon a tu boca trompeta, como águila viene contra la casa de Adonai, porque traspasaron mi pacto y se rebelaron contra mi ley. Es interesante que este cántico constantemente está llamando al pueblo a recordar esto y a volverse al Eterno. Una de las cosas que me llama la atención del cántico es que se ve la idea ya de Adonai como padre, donde en el versículo 5 dice: la corrupción es suya, de sus hijos es la mancha, y en el 6 posteriormente dice: ¿acaso no es él el padre que te creó, el que te hizo y el que te estableció? Y muchas veces nosotros nos preguntamos, bueno, ¿y por qué tenían que pasar tantas cosas terribles? ¿Por qué iban a pasar por varios castigos que posteriormente el mismo cántico va mencionando? Porque ciertamente si Adonai hubiera dejado que ellos hubieran seguido tras el camino de su corazón, como muchas veces pasó, vemos las cosas terribles y abominables que terminó haciendo el pueblo, imitando la costumbre de las naciones. Vemos que inclusive hasta sacrificaban a sus propios hijos, a los dioses, los sacrificaban al fuego. Tenían prácticas sexuales abominables, como tener relaciones con animales, tener relaciones padres con hijos. Y Adonai no podía permitir que simplemente su pueblo se destruyera entre todas estas abominaciones, porque dice el libro de Proverbios que Adonai, al que ama, castiga, como el padre al hijo que quiere. Y sí, todo esto también tiene que ver con el amor del Eterno por su pueblo, porque su verdadero propósito sobre todas las cosas es que el pueblo, al verse en todas estas situaciones terribles, pues se vuelva en obediencia. Porque desde el principio, en Bereshit 6:6, cuando el ser humano estaba en completo mal y solo quedaba Noé haciendo el bien, dice que le dolió en el corazón a Adonai haber creado al hombre. Y es por eso que Devarim 31:29 nos dice que os corromperéis y os volveréis a todo este camino por haber hecho lo malo delante de Jehová. Y una de las cosas que me llama la atención de este cántico es que el cántico constantemente está trayendo a la memoria de ellos de que es la roca la que los ha vendido. ¿Cómo podría perseguir 1 a 1000 o 2 a 10,000 si Adonai no los hubiera entregado, si la roca no los hubiera vendido? Y es que él quiere que se den cuenta que realmente que todo esto viene de su mano. En el mismo versículo 39 dice: yo hago morir, yo hago vivir, yo hiero y yo sano. Y nos preguntamos por qué enfatiza tanto en esta idea, y es que casi siempre cuando la persona está pasando por momentos malos, lo primero que nos viene a la mente es preguntarnos: ¿por qué estoy pasando esto? ¿Qué mal he hecho para que me cause todo ese problema? Y es entonces donde Adonai nos dice: recuerda, estás pasando todo esto porque apartaste al único que podía salvarte, al único que podía ayudarte, para terminar refugiándose en dioses que son solo palo y piedra. Y por tanto te han venido todas estas calamidades. Como bien menciona la Torá, vendrán todas estas maldiciones y te alcanzarán. Ellos me movieron a celos con lo que no es Elohim y me provocaron a ira con lo que son ídolos. Y el Señor dice que los va a provocar entonces a ira con una nación insensata, y posteriormente pues pone ejemplos de varias cosas que van a pasar, como que devorará la tierra y los frutos, pasarán hambre, tendrán fiebre, pestes amargas, fieras los atacarán, vendrá la espada, y hasta el pobre niño de pecho termina afectado, a causa de que sí, toda la nación sabía lo que le esperaba, por cuanto no eran ignorantes, todos conocían este cántico y era pasado padre a hijo, pero aún así dijeron en su propio corazón: pues yo me bendigo a pesar de que voy a violar toda esta ley. Y finalmente las consecuencias lo alcanzaron, porque Adonai hará lo posible por traer a su pueblo de regreso a la obediencia para protegerlo debajo de sus alas. Bueno, hasta aquí una parte de mi intervención. Gracias, Yolanda, por el aporte. De hecho, muy cierto lo que acabas de mencionar, resaltando cada punto de la Torá,
que así es como todo caraíta, ¿verdad? O todo aquel que se pega a la escritura debería de hacer, resaltando todo lo que nos dice la Torá. Y sí, el pueblo fornicó muchas veces, y algo triste porque es algo que todavía sigue pasando, algo que lamentablemente sigue sucediendo. No nos apegamos a la Torá. Mira qué sencilla es y qué fácil es de llevar. Y pues el hombre queriendo ir tras el deseo de su corazón, lo que hace es fornicar y violentar, añadirle a la Torá y restar. Y mira, los sí fueron para eso mismo, para recordar y no ir tras los deseos de nuestro corazón y obedecer las palabras de la Torá. Es que algo bien sencillo. No sé si alguien más tenga algún aporte de esta parashá. Yo creo que hemos avanzado bastante. Voy a dar una ronda rápido. Eric. Sí, Shalom, gracias. Yo creo que hay cosas más que se pueden comentar. Mira, por ejemplo, acá comentaste el 32:21, pero yo quería mencionar que aquí donde habla de un pueblo insensato, donde dice, la segunda parte dice que yo también los provocaré a celos con lo que no son pueblos, los irritaré con una nación de insensatos. Esta nación de insensatos entendemos que es Babilonia. Fue Babilonia la que arrasó con Israel. Aquí está hablando de que el Eterno iba a levantar un pueblo no tanto para irritarlos, sino para hacerlos pagar, digamos, por su desobediencia. Lamentablemente yo he visto que citan mucho este versículo como para decir que el cristianismo reemplazó al judaísmo o que el cristianismo reemplazó a Israel, pero eso no tiene nada que ver con lo que está hablando el versículo. Acá está hablando de un castigo, que Israel iba a ser castigado con un pueblo que no es pueblo, con una nación de insensatos o de locos, que también se utiliza la palabra naval, que la vimos donde se le aplicaba a Israel la palabra naval. Luego el versículo 39, vemos ahí que habla el Eterno donde dice, ved ahora solo yo soy y no hay dioses fuera de mí. Entonces aquí él está declarando nuevamente que es uno y no hay un Dios chiquitito al lado de él ni a su diestra sentado, eso son mentiras. El Eterno es uno, como dice el Shema, y de esa forma se interpreta Adonai Israel, Adonai Echad, significa que Dios es uno, el Dios de Israel. Bueno, eso sí podríamos comentar otras cosas, pero ya fueron comentadas, como cuando dice en el versículo 39 que él quita la vida y da la vida, él hiere, él sana, ¿cierto? Cuando habla de que da la vida, eso también se puede entender como la resurrección. Hay muchas personas que resucitaron, ¿cierto? Que eran profetas que con el poder del Creador pudieron lograr que las personas volvieran a la vida, pero el que hace que vuelvan a la vida es el Creador, ¿cierto? No es el profeta en sí, sino que el profeta hace la oración y el Eterno, si es su voluntad, esa persona vuelve a la vida. Y va a haber una resurrección en el futuro. En el caraísmo, uno de los 10 principios del caraísmo dicen que va a haber una resurrección de los muertos, como lo menciona Daniel capítulo 12, versículo 2, también está en el profeta Isaías, capítulo 26, si no me equivoco, entre otros textos. Eso quería comentar. Gracias. Sigamos con la ronda. Gracias, Eric, por el aporte. Seguimos con la ronda con Ilian. Adelante, Ilian. No, yo no tengo sobre la parasha, yo creo que se ha hablado bastante y no tengo más nada que añadir. Gracias, Ilian. Seguimos con la ronda con Minerva. Adelante, Minerva. Sí, lo mismo, no tengo en estos momentos más aporte, gracias. Gracias, Minerva. Seguimos con Esi. Adelante, Esi. Bueno, nada, un poquito del 32, 13 al 15, que es como un resumen de todas las cosas que el Creador hizo por el pueblo, de los beneficios cuales gozaron, bebieron bien, comieron bien, estuvieron bien, pero wow, se olvidan del Creador y van por el camino de la idolatría, y eso es algo que podemos ver hoy día, la manera en que Israel está tan dividido, por algunos por idolatría, otros por querer seguir la Torah como les parece, otros por añadir de la Torah,
otros quieren reformar la Torá, etcétera, etcétera. Y es muy penoso y doloroso ver que todas estas palabras que están aquí escritas, o hasta el sol de hoy, la estamos presenciando, o sea, que no fue algo momentáneo, o sea, lo estamos viendo hoy palpitante. Y pues se acerca el día del arrepentimiento de Yom Kippur, y tenemos que tomar en cuenta que hay que pedirle mucho al Creador por todo lo que ha sucedido y por lo mal que el pueblo se ha comportado. Así que nada, eso era lo que quería añadir. Gracias, Esi, por el aporte. El camino de la idolatría es muerte, y aquí se ve montones de veces, y se sabe que ese es el fin de ese camino. Seguimos con la ronda con Yolanda. Adelante, Yolanda. Sí, una de las cosas que también me gustó mucho de esta parashá está en el versículo de Devarim, o Deuteronomio 32:4, donde dice: Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud, Elohim de verdad, y sin iniquidad en él, es justo y recto. Y una de las cosas en las que quería enfatizar de este versículo es en la frase en la que muchas traducciones mencionan Elohim de verdad. Y me llamaba la atención cuando iba al hebreo, la frase que se usa en hebreo para mencionarlo es el emuná. Es decir, que para decir verdad, que fue lo que tradujeron los escritores, la palabra que usa en hebreo es emuná. Y es interesante destacar que muchas personas creen erróneamente que en el Tanaj o en el Antiguo Testamento no existe la fe, no existe la fidelidad, la emuná. Y emuná se traduce de varias maneras porque tiene relación con varias palabras. Por ejemplo, tiene que ver con fidelidad, con alguien fiel, con alguien firme, con alguien leal, con alguien verdadero. Es por eso que en este versículo lo traducen con verdad, porque él es el Elohim de la emuná. Y me llama mucho la atención porque siempre que hablamos de emuná hay un versículo que muchas personas utilizan y recuerdan, y es acerca de Habacuc 2:4, donde menciona: he aquí aquel cuyo ser no es recto se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Y cuando hablamos de la palabra su fe vivirá, las personas muchas veces piensan que simplemente la fe o la emuná es algo mental, una creencia en cuanto a creer. Pero es interesante destacar que el versículo habla acerca del justo, que es el que vivirá por su fe. Y cuando nos preguntamos, pues, ¿qué cosa es un justo para que sea el que pueda vivir por la fe? En Primera de Reyes, o Malachim 8:32, dice así: tú oirás desde el cielo y actuarás, y juzgarás a tu siervo condenando al impío, y haciendo recaer su proceder sobre su cabeza, justificando al justo para darle conforme a su justicia. Es decir, que una persona justa es aquella que actúa en justicia. Y Devarim 6:25 nos dice que tendremos justicia cuando cuidemos de poner por obra todos estos mandamientos delante de Adonai, nuestro Elohim. Y es interesante que el versículo menciona la palabra que lo hagamos cuidadosamente, es decir, que lo hagamos de una manera cuidadosa. La palabra que se usa es chamar en hebreo, que está relacionado con ser cuidadoso, atesorar, cumplir, vigilar, mantener, preservar, estar atento. Y hay varios versículos que nos mencionan la misma idea: cumplir cuidadosamente. Tenemos Devarim 6:17, guardad cuidadosamente los mandamientos. Devarim 11:13, si obedece cuidadosamente los mandamientos. Y vemos que el justo vivirá por esta emuná. Ahora vemos que un justo, pues precisamente es aquel que practica la justicia. ¿Y qué justicia? Pues hacer cuidadosamente todos estos mandamientos por obra. Y hacerlo cuidadosamente es como quien no lo hace a medias, no lo hace como quiera, no lo hace de mala gana, sino es alguien que realmente se toma en serio servir a Adonai. Y finalmente el versículo dice, el justo vivirá por su fe. Y cuando oía la frase vivirá por su fe, me recordaba de Devarim 32:46, que está en el mismo cántico, que habla, dice que aplicad vuestro corazón a todas las palabras que yo testifico hoy, para que lo mandéis a vuestros hijos, a fin de que cumplan todas las palabras de esta ley. Y el 47, porque no es cosa vana, es vuestra vida, y por medio de esta ley prolongaréis vuestros días. Es decir, que la emuná está muy relacionado con la idea de
de la fidelidad a Dios. Y como bien decía el cántico, Elohim es emuná, es decir, Él es fiel, firme, verdadero. Pues dice la Escritura que debemos ser santos como Él es santo y estamos imitándole. Y por tanto espera de nosotros también que seamos capaces de permanecer en emuná, en fidelidad, en firmeza, porque el justo es el que vivirá por la fe. Es decir, aquel que realmente se toma en serio el obedecer a Adonai y hacerlo cuidadosamente, pues esta fe le mantendrá firme. Y la palabra emuná se menciona mucho en el Antiguo Testamento, conocido por algunas personas, que es el Tanakh. Se menciona muchas veces y no es una idea porque no se encuentra allí, al contrario. Vemos, por ejemplo, que según Reyes 22:7 se utiliza esa palabra cuando, por ejemplo, cuando están reconstruyendo el templo que se había deteriorado a causa de que estaba un poco abandonado y se encuentra el dinero en el templo, se le entrega a un grupo de personas para que hagan el trabajo, y cuando se le dice no, para que se haga una contabilidad de cómo se ha gastado el dinero, el versículo 22:7 nos dice así: no se le tome en cuenta este dinero, cuyo manejo se le confiare, porque ellos proceden con emuná. En algunas versiones lo traduce como honradez, pero si vemos que son personas que proceden con emuná, pues está queriendo decir que son personas que proceden de acuerdo a cuidarse de poner por obra los mandamientos de Adonai, y por tanto ellos no tienen por qué tener ninguna desconfianza a causa de que esta persona realmente no va a robarle al Eterno. Y así vemos varios versículos relacionados con la emuná. El último que quería destacar es segunda de Crónicas 19:9, donde dice así: procederéis asimismo con temor de Adonai, con verdad, está diciendo con emuná y con corazón íntimo. Entonces vemos que esta parashá nos enseña que Elohim es emuná, es decir, Elohim es verdadero, es fiel, es firme, y también espera de nosotros pues que actuemos de la misma manera, porque solo el justo es el que vivirá por su fe. Gracias, Yolanda, por el aporte. Pues sí, debemos de seguir la Torá cuidadosamente porque esto es algo clave que nos enseña. Vemos que hubieron muchas fallas. Mira lo que le pasa al mismo Moshe, nos santificó al Creador delante de los hijos de Israel. Y mira lo que pasó por eso. Los hijos de Aarón ofrecieron un fuego extraño. Tenemos que seguir cuidadosamente en seguir la Torá, porque a veces queremos hacer cosas que no están en la Torá, y esos son los ejemplos que nos trae la misma escritura, de estos ejemplos que cuando no se sigue la Torá trae una consecuencia grave. Vemos también a los hijos de Core, en la parte que se rebelaron, y ese tipo de cosas no siguieron la Torá, no siguieron la voz de Moshe, no escucharon, no pusieron por obra cuidadosamente en cumplir las palabras de la Torá. Así que gracias a Yolanda por el aporte. Bueno, que quería aprovechar también y hablar un poquito de Yom Kippur. No sé si queda un poco de tiempo. Voy a empezar sabemos que, ¿verdad? Yom Kippur de este año 2021, calendario gregoriano, comienza este próximo Shabbat. Sabemos que el Shabbat es un reposo y que debemos de afligir nuestra alma. El Shabbat también llamado alegría, disfrute, gozo, pero debemos de saber que estos son adornos del Shabbat, porque el Shabbat es llamado para reposar de toda obra de nuestras manos y dejar de hacer. Así que no hay nada más que un Yom Kippur cae del Shabbat. He escuchado, no, que Yom Kippur para los caritas, que hay un Shabbat, que eso, debemos de reflexionar en esto. Dice Bereshit 2, del 2 al 3, y acabó el Creador en el día séptimo su obra que hizo, y reposó el día séptimo toda su obra que había hecho, y bendijo Elohim el día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda su obra que había creado Elohim en perfección. Entonces, ¿cómo podemos santificar este día? Lo dice ahí, porque reposó de toda obra que había hecho. Entonces, si reposamos de toda obra que hacemos en este día, estamos santificando el Shabbat. Además de que podemos hablar de la escritura ese día, no hay prohibición, hablar de con algunos hermanos sobre la Torah, leer, estudiar, comer o dormir. Este día es reposo y no es fiesta, como mal lo llaman algunos. Las fiestas del Creador ya están estipuladas también, son los días apartados que el Creador nos deja saber, adicional al Shabbat. Pero debemos de estar conscientes que el Shabbat es reposo. Dice Yeshayahu 56:6, y a los hijos de los extranjeros que se lleguen al Creador para ministrarle y que amaren el nombre del Creador, para ser sus siervos, todos los que guarden el Shabbat, de contaminarlo y abrazar en mi pacto. O sea,
todos los que guarden de contaminarlo, ¿cómo lo vamos a guardar? Pues no haciendo obra. Dice Shemot 16:29, mirad que el Creador os dio el Shabbat, y por eso os da en el sexto día para 2 días, o sea, para cocinar. Estáse pues cada uno en su casa y nadie salga de su lugar en el día séptimo. Es por eso que se ve el relato de que aquel en el día séptimo lo encontraron buscando leña, unos que paseaban también, pero se supone que el Shabbat uno esté tranquilo, meditando, reflexionando, descansando, a lo mejor puedes caminar por tus alrededores. ¿Por qué menciono todo esto? Porque cuando se menciona otro día solemne, vemos que dice que será como un Shabbat. Y la connotación de todo esto es que será libre de toda obra, o sea, no se puede trabajar, pero sí se puede festejar. Dice aquí en Nehemías 8, aludiendo a Yom Teruah, ya que tenemos ejemplos clave, y esto ya se había leído, o se había dictado, el artículo 2 nos dice, el sacerdote trajo la ley delante de la congregación, así de varones como de mujeres, y todo entendido para escuchar el primer día del séptimo mes. Bueno, está hablando de Yom Teruah. Y el 9 al 12 dice, y Nehemías, y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían atento al pueblo, dijeron a todo el pueblo, diga Kadosh es al Creador nuestro Elohim, no se pongan tristes, ni lloren, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Y les dijo, id a comer grosura, y beber vino dulce, enviad porción a los que no tienen, porque día santo es a nuestro Creador, y no se pongan tristes, porque el gozo del Creador es nuestra fortaleza. Y los levitas pues hacían callar a todo el pueblo, diciendo, callad, que día santo es, y no se pongan tristes. Y todo el pueblo fue a comer y a beber y enviar porciones y a gozar de grande alegría, porque habían entendido las palabras que se le habían enseñado. Entonces nosotros, viendo estos ejemplos, podemos entender que la regla de no hacer trabajo está en todos los días señalados, y que podemos entender que cada uno puede adornar el día como se mencionó anteriormente. Seguimos con la ronda con Eric. Adelante, Eric. Gracias. Sí, falta poco para este gran día, para el día de arrepentimiento, de aflicción. Quería compartir Levítico Vallecrá, capítulo 16, versículo 29 al 31. Acá en Levítico 16, 29 dice, esto tendrán por estatuto perpetuo, en el mes séptimo a los 10 días afligirán vuestras almas, ninguna obra harán, ninguna melajá, ni el natural, ni el extranjero que mora entre vosotros. Entonces se fijan que aquí también aplica al extranjero el mandamiento. Y dice el 30, porque en este día se hará expiación por vosotros, serán limpios de todos vuestros pecados delante del Eterno. Ese es el otro punto importante. Nosotros sabemos que cuando tenemos un arrepentimiento genuino ante el Creador, somos perdonados, como dice el Salmo 51, también llamado Salmo del Arrepentimiento. Pero también en este día, en Yom Kippur, se perdonan todos los pecados, dice aquí el 16:30 de Levítico. Y el versículo 31 dice que es un Shabbat, será un Shabbat para vosotros, y afligirán vuestras almas, es estatuto perpetuo. Y afligir el alma, ¿cierto? Como lo hemos visto, se refiere a una de las mejores formas para afligir el alma es dejando de comer. En el caso de personas que tengan algún problema con diabetes, problemas o otro tipo de enfermedad, o tengan estén débiles o se están recuperando de alguna enfermedad, o personas de tercera edad, ¿cierto? Que se les recomienda que lo que pueden hacer para afligir su alma es comer menos, ¿cierto? Comer menos que otros días, pero la persona que es fuerte puede dejar de comer durante este periodo de tiempo, debe hacerlo, porque tiene que afligir su alma verdaderamente. Otro punto importante es que en este día, dice el Levítico 23, dice que afligirán las almas desde el día 9 en la tarde, ¿cierto? Hasta el día 10, hasta que termina el día 10. De tarde a tarde guardarán vuestro reposo. Comenzando en el 9 del mes, en la tarde. ¿Por qué dice 9? Si solamente el día 10. Es porque alcanza a tomar un poquito del día 9, que es la primera tarde que le denominamos. Cuando se esconde el sol en el horizonte empieza la primera tarde, y cuando se oscurece completamente y se ven las estrellas, comienza la segunda tarde. Esas son las 2 tardes que se interpretan en el caraísmo. Entonces la primera tarde, cuando se esconde el sol, empieza esta aflicción del alma. Por eso dura más de 24 horas el Yom Kippur. Pero no son 25 como se dice en el judaísmo rabínico. Ahora, si alguien quiere ayunar 25 horas, está bien.
pero son como 24 horas y media en realidad. Bueno, eso quería comentar. Sigamos con la ronda. Gracias, Eric, por el aporte. Es bien interesante, como Eric mencionó, que se haga lo más posible de afligir nuestra alma, porque realmente el mandamiento es afligir nuestra alma. Y fíjese, dice, será un reposo para ustedes. O sea, como mencioné antes, se dejará de hacer trabajo. Será un día que no se puede trabajar y afligir el alma. Así que es algo bien interesante. Seguimos con la ronda con Irian. Adelante, Irian. Sí, gracias. ¿Verdad? Dentro de las comunidades judías, este Shabbat es un Shabbat importante porque cae dentro de estos días de preparación para Yom Kippur y se lee, ¿verdad? Osea, y es bien interesante porque cuando empieza el capítulo 14 dice: Oye Israel, vuélvete a tu Elohim, pues has caído por tu iniquidad. Y, ¿verdad? El hecho de que empiece con esto es un llamado a que todo el pueblo de Israel y también el que no es judío también tiene esta oportunidad de retornar al Creador, de llamar al Creador con arrepentimiento, buscando ese perdón del Creador. Y es bien interesante, ¿verdad?, que se lea también esto porque son unos días de preparación. Sabemos que en Yom Kippur pues se hace esta aflicción personal entre tú y el Creador, pero estos días de preparación también son para buscar lo que el Creador quiere de nosotros, que es ayudar al huérfano, a la viuda, al pobre, al mendigo, al huérfano, todas estas personas que carecen, ¿verdad? El Creador pide que seamos también de ayuda para esas personas, porque el Creador también dice: ¿acaso este es el ayuno que yo he pedido a ustedes? Hay un profeta que habla en nombre del Creador y dice: ¿acaso estos son los ayunos que yo he pedido que ustedes hagan? Que se encolven, que se den latigazos, que lloren. No, yo no he pedido esto. Yo lo que pedí fue que le den pan al hambriento, que vistan al huérfano, que ayuden al necesitado. Entonces, pues yo creo que estos días previos a Yom Kippur son también, ¿verdad? Días en los cuales podemos también movernos hacia esa acción de ayudar y entonces pues en Yom Kippur pues tener este arrepentimiento privado entre tú y el Creador y esa reconciliación. Hay otro ¿verdad?, versículo de las Escrituras que es bien interesante, que se lee en Ezequiel 18 del 23 al 25. Dice, el Creador dice: ¿quiero yo la muerte del impío? No vivirá si se arrepiente de sus caminos. O sea, aquí está dando una aclaración de que el Creador no desea que la persona que hace el mal muera. Él lo que quiere es que se arrepienta de sus caminos. Después dice: mas si el justo se apartare de su justicia y cometiere maldad e hiciere conforme a todas las abominaciones que hizo el impío, vivirá él. Todas las justicias que hizo no vendrán a memoria. O sea, el Creador no se va a recordar de lo que hiciste, se va a acordar de lo que estás haciendo ahora. Entonces, eso a mí me da a entender que la Torah es un constante cumplimiento. No importa si en un pasado cumpliste Torah, ahora no, y vuelves no. Tienes que todo el tiempo procurar cumplir con la ley, porque esta ley es la que te ayuda a caminar en el camino de justicia y rectitud. Dice, ¿no es derecho el camino del Creador? Oíd ahora, casa de Israel, ¿no es derecho mi camino? ¿No son vuestros caminos torcidos? El Creador aquí está hablando de que este camino de la Torah es el camino de rectitud, el de justicia, el que debemos seguir y el que tenemos que ser diligentes en cumplir. Y es bien interesante, ¿verdad?, ver estos textos que se hablan durante todo el Tanaj. Hay otro también que se habla en Lamentaciones. Dice Lamentaciones capítulo 3, el 31 dice: porque el Creador no nos va a desechar para siempre. O sea, el Creador es un Creador de misericordia. Y más adelante dice en el 39: ¿por qué se lamenta el hombre viviente? Laméntese el hombre por su pecado. Aquí dice:
como que nosotros, es nuestro deber lamentarnos y arrepentirnos de las cosas malas que estamos haciendo en el momento que nos damos cuenta que estamos haciendo algo que está mal, volver a la Torá, volver al arrepentimiento. Y yo creo que estos son días bien importantes donde debemos reflexionar en las cosas que hacemos, en las cosas que tenemos que mejorar. Cada día pedirle al Creador porque nos ayude a seguir ¿verdad? Con su ley, con sus preceptos. Hay personas que dicen, no, esto no hay que seguirlo porque esto es muy difícil para seguir. Mira, la Torá también da el antídoto para la persona que a lo mejor comete algún error, porque el Creador sabe que somos humanos y que cometemos errores, pero así mismo como Él sabe eso, así mismo en la Torá Él dio ese antídoto para cuando tú cometas un error, volver de nuevo con arrepentimiento y empezar de nuevo y ¿verdad? Recapacitar en ese error y no volverlo a cometer. Y aquí vemos que la Torá lo tiene todo. La Torá tiene el cómo vivir y también te da el antídoto de si te equivocas, corregirte y seguir. Y no hay excusa para no cumplir con estos preceptos. No son difíciles, no son imposibles. El Creador no se equivoca. Cuando los dio porque Él nos conoce, Él fue el que nos creó y son el antídoto para la vida. Y nada, eso es lo que quería añadir. Gracias. Gracias, Ilian, por el aporte. De hecho, el rey David hizo eso mismo. El rey David también hizo cosas que le costaron prácticamente la muerte, pero el Creador no lo perdonó porque o era lindo o era rey, porque para el Creador todos somos iguales. Lo que pasa es que David también se arrepentía, pero venía una consecuencia aunque se arrepintiera, y él lo sabía. Pero sabes que el Creador lo llamó como que David era íntegro, David fue perfecto. Y como dijo mi señora, nadie es perfecto, pero lo llamó perfecto porque corregía lo que había hecho, no lo volvía a hacer. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer, no volverlo a hacer. Y llega este Yom Kippur, que el Creador nos perdona, pero tenemos que tener un corazón ya dispuesto, ¿verdad?, a eso. El Creador nos perdona y tratar de cada vez ser mejores seres humanos y seguir la Torah. Si fallamos en algo en la Torah, seguir, porque la ignorancia no exonera un castigo. La ignorancia puede causar muchas cosas, pero la idea es recapacitar, entender y no volverlo a hacer. Seguimos con la ronda con Minerva. Adelante, Minerva. Sí, quería comentar un poquito sobre lo que es el Salmo de Arrepentimiento, que es del 51, en el cual aquí este salmo ha sido llamado el capítulo del arrepentimiento, que en sí contiene el fundamento de las reglas de arrepentimiento a seguir. Y realmente sus palabras son una plegaria idónea para cualquiera que desee arrepentirse de sus pecados. Yom Kippur lo que nos ofrece es una oportunidad anualmente, dentro del ciclo anual, nos ofrece una oportunidad, un retorno como pueblo. Pero hay ciertos requisitos en los cuales Elohim nos dice, primero, aflige tu alma. Primeramente, es un día muy profundo de introspección, un día muy profundo en el cual se nos facilita a través del ayuno. Como dijo Eric, el ayuno 24.5 horas más o menos. Entonces, es porque es un Shabbat, porque es un día separado. No podemos estar haciendo otras cosas, integrando otras cosas que no sea la intención de arrepentimiento. En los días del templo, obviamente, se hacían muchos sacrificios, había un mecanismo por el cual se hacía una capará, un kippur, se hacían ciertos sacrificios a través de los sacerdotes. Hoy en día no tenemos ese mecanismo, pero sí queda la esencia de lo que es ese día, que es el día que Él iba a hacer por nosotros, o sea, iba a perdonar nuestros pecados como pueblo. Entonces es importante, número uno, con qué intención, preguntarnos con qué intención yo estoy haciendo este ayuno. Hacernos una introspección mental primeramente y afirmar, estoy haciendo este ayuno porque la Torah, este día, Él hará un sacrificio por nosotros, una capará por nosotros. Número uno, una vez está alineada la intención del ayuno, es mucho más fácil
seguir el ayuno porque hay un propósito, no te es una carga. Entonces, una vez ya estés integrado en ese ayuno, hay una introspección bien profunda de corazón, no es un ayuno cualquiera, sino es un ayuno que trasciende mayores escalas, que realmente es como va directamente al tuétano, a nuestro corazón. Y aquí en este salmo hay ciertos parámetros que sí, que dice en el 51:12 en este salmo. Primero, crea en mí Elohim. Estamos creando en ese día. Crea en mí Elohim un corazón puro. Traspasamos mente, traspasamos límites físicos. Crea en mi corazón puro y un espíritu recto renueva en mi interior. Esa es la intención que tenemos que tener en este día de Yom Kippur. Y luego seguimos más adelante, dice el 18, que el David hablando, dice, pues tú no deseas el sacrificio que yo te ofrecería, no quieres la ofrenda que se consume. ¿Cuál es la verdadera ofrenda? La verdadera ofrenda, Elohim, es un espíritu desgarrado, un corazón abatido y abrumado, Elohim, no despreciarás. O sea que es bien importante que lleguemos a esa base, a ese, como dice el americano, the core, a la base de todo, que es un corazón que él no lo va a desechar, un corazón abatido. Por eso dice, abatirás tu alma. Una vez comencemos ese proceso de 24 horas, es como que estamos detoxificando completamente nuestra vida, y cuando salgamos de ese ayuno, verdaderamente salgamos con un corazón nuevo, un corazón recreado otra vez para continuar otra vez el ciclo. Pues gracias, esto es lo que quería compartir. Gracias, Minerva, por el aporte. Seguimos con la ronda con Yolanda. Adelante, Yolanda. Sí, Shalom. Sí, hablar un poco acerca del libro de Joel, nos enseña un poco acerca del ayuno y el propósito por el cual está ahí, donde dice el Eterno, llama a su pueblo, vengan ahora y cambien su vida y regresen a mí de todo corazón. Háganlo con ayuno, con llanto, con lamento. Y una de las cosas interesantes del propósito por el que estamos haciendo todo esto es volverse a Adonai. Dice, en lugar de rasgarse las vestiduras, rasguen su corazón, cambien su vida, vuélvanse al Eterno, su Elohim, que Él es compasivo y no se enoja con facilidad, que está lleno de fiel amor y dispuesto a dar perdón. Quién sabe, tal vez Adonai reflexione y cambie su decisión de castigarlos y los bendiga con cereales y vino para que puedan ofrecer ofrendas. Toquen la trompeta en el monte Sión, proclamen ayuno y convoquen al pueblo. Reúnan al pueblo para la asamblea, reúnan a ancianos, a niños, incluso a los más pequeños. Que los recién casados suspendan su luna de miel. Y es interesante destacar que el propósito principal por el que estamos haciendo el ayuno, según como se ve en este versículo, está relacionado también con llanto, con lamento. Habla un poco acerca de rasgarse las vestiduras, ya que una de las costumbres que sobre todo se practicaba mucho más antes, vemos el caso, por ejemplo, de Job, que se rasgó sus ropas y se puso ropas de saco, que eran ropas que daban bastante picazón, es decir, que eran molestas en el cuerpo. El Señor dice, por sobre todas esas cosas, pues rasguen su corazón, porque finalmente todo esto que se está haciendo no es simplemente como si fuera una obra de teatro que estamos montando delante del Señor. Al contrario, todo esto que se está haciendo es demostrando a Adonai que el verdadero propósito de todo esto es volvernos a Él en obediencia de todo lo que están haciendo. Inclusive mandan a suspender la luna de miel, mandan a suspender todo tipo de actividades, y el centro de todo se vuelve este ayuno. ¿Por qué? Porque el principal propósito de todo esto es el día del perdón, el pueblo volverse a reconciliar con el Eterno. Y es que Isaías 59:2 nos dice, vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Vuestros pecados han hecho ocultar el rostro del Eterno para no poder oír. Isaías 1:16-18 nos dice, lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de tus obras delante de mis ojos, dejen de hacer lo malo, aprendan a hacer el bien. Y el 18 nos dice, vengan luego, es decir, ya se volvieron en obediencia, ahora vengan, si vuestros pecados fueran como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos, si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Es decir, que el propósito de todas estas cosas, y por lo que vemos, por ejemplo, que ahorita hablaban acerca de Isaías 58, que a pesar de que estaban ayunando, a pesar de que estaban
haciendo todas estas prácticas, decía el Eterno, que desde ellos se quejaban que el Eterno no quería escucharlos. Y era que pues, ¿de qué vale el ayuno? ¿De qué vale todas estas cosas? Si el verdadero propósito de todo esto es volverse en obediencia y perdón y reconciliar esa división que nos ha alejado del Eterno, que es a causa de nuestros pecados y nuestra rebeldía, pues entonces el ayuno viene a ser como ofrenda vana, o viene a ser como realmente algo vano, todo lo que estemos haciendo, si nuestro verdadero propósito no es volvernos, no es limpiarnos y estar en comunión con el Eterno. Eso es importante porque no se trata acerca de que la persona esté simplemente publicando delante de todos de que está haciendo ayuno, pero al final el verdadero propósito del ayuno, que es afligirse y volverse, no se encuentra en ello. Bueno, hasta aquí quería aportar un poco de esto. Gracias, Yolanda, por el aporte. Sí, lo mismo, ese mismo ejemplo, qué bueno que lo trae, porque ese mismo ejemplo pasó con Saúl. ¿De qué valen los 1000 sacrificios si no hay obediencia? El creador aborrece lo que es la no obedecer. Y yo creo que son puntos clave importantes de entender que mucha gente se jacta de decir muchas cosas, pero no se trata de decir, se trata de hacer. ¿Alguien más tiene algún aporte final que quiera dar? Pues les deseo a todos Shavuot Tov. Shavuot Tov. Shavuot Tov.